chicas y chicos, ¿qué tal todo? Espero que bien, bueno, espero que muy bien. Hoy vamos a aprender, sí, pero antes de aprender voy a contaros un chiste que sé que os gusta mucho. Esto era un futbolista tan malo, que un día metió un gol y en la repetición lo falló. Bueno chicos, hoy vamos a aprender la clasificación de ángulos según su amplitud, que son los ángulos consecutivos, adyacentes y opuestos, y que son los ángulos complementarios y suplementarios. Pues nada, vamos a ello. Clasificamos los ángulos según su amplitud en ángulo recto si el ángulo mide 90 grados. Si mide 90 grados se llama ángulo recto. Ángulo agudo si el ángulo es menor de 90 grados. También tenemos el ángulo obtuso si el ángulo es mayor de 90 grados. Y por último tenemos el ángulo llano, si el ángulo mide 180 grados. Ahora vamos a ver la clasificación de ángulos según su posición. Podemos tener ángulos consecutivos si tienen el vértice y un lado en común. Ángulos adyacentes tienen el vértice y un lado en común, es decir, son ángulos consecutivos. Pero si suman 180 grados entre los dos ángulos, se llaman ángulos adyacentes. Por ejemplo, como el que vemos aquí. Vemos que un ángulo mide 83 grados y otro ángulo 97. Si los sumamos, miden 180 grados. También tenemos los ángulos opuestos por el vértice, que tienen el vértice en común y los lados de uno de los ángulos son la continuación del otro. La clasificación de dos ángulos según su amplitud. Pueden ser ángulos complementarios. Dos ángulos son complementarios cuando su suma es un ángulo recto, es decir, de 90 grados. Por ejemplo, si yo tengo este ángulo, que un ángulo mide 54 grados y el otro ángulo mide 36, si lo sumo, A más B es igual a 90 grados, es decir, 54 más 36 grados es igual a 90. No es necesario que estén juntos, sino que sumen 90 grados. Yo puedo tener estos dos ángulos separados y decir si estos dos ángulos son complementarios, y diríamos que sí, porque la suma de 54 más 36 nos daría 90 grados. Ahora vamos a ver los ángulos suplementarios. Dos ángulos son suplementarios cuando su suma es un ángulo llano, es decir, mide 180 grados. Por ejemplo, yo tengo el ángulo C, 61 grados, más el ángulo D, que mide 119 grados, si lo sumo me da 180 grados. Pero tenemos que tener en cuenta lo mismo que en los ángulos complementarios. No es necesario que estén juntos, sino que sumen 180 grados. Yo podría decir que estos dos ángulos son suplementarios entre sí. ¿Por qué? Porque 61 grados más 119 grados son 180 grados. Pues nada chicos, esto es todo. Espero que os haya servido y hayáis visto que es súper mega fácil. Un saludo y un abrazo a todos.